Bienvenidos a otro fascinante viaje literario en nuestro canal. Hoy les traemos una obra de uno de los maestros del relato de aventura, Jack London. En esta ocasión, nos sumergiremos en su impactante historia La invasión sin paralelo, una obra que no solo captura la esencia de la lucha por la supervivencia en un entorno hostil, sino también la cruda realidad de la naturaleza enfrentada al hombre. En este audiolibro, exploraremos cómo los personajes se enfrentan a desafíos inesperados, la lucha constante por la vida, y el poder de la naturaleza que, a pesar de ser implacable, enseña lecciones valiosas sobre la fortaleza humana y la resistencia. A lo largo de esta historia, el hombre se ve forzado a confrontar sus propios límites mientras enfrenta una invasión que no solo pone a prueba su resistencia física, sino también su espíritu. Acompáñanos en este recorrido, donde cada capítulo nos adentrará más en un mundo que parece estar en su límite, desbordado por las fuerzas de la naturaleza y el conflicto. Capítulo 1. El encuentro con lo desconocido. La historia comienza con un grupo de hombres, intrépidos y decididos, que se aventuran en un territorio desconocido. Son exploradores, movidos por el afán de descubrir lo que pocos se atreven a explorar. Cada uno de ellos, aunque diverso en sus orígenes, comparte una pasión común, la naturaleza salvaje y lo inexplorado. En este primer capítulo, la narración se adentra en la emoción del descubrimiento. El sol se oculta detrás de las montañas y el aire fresco de la tarde sopla suavemente mientras los exploradores avanzan a través de una densa selva. Su respiración se mezcla con los susurros del viento entre los árboles. La travesía comienza con una sensación de maravilla ante lo desconocido, pero pronto se hace evidente que lo que parecía ser una aventura se convertirá en una experiencia que pondrá a prueba mucho más que su coraje. La atmósfera es pesada. El grupo comienza a notar pequeñas señales que indican que algo está por suceder. Un extraño cambio en la dirección del viento, un silencio profundo que se apodera del bosque, y unas nubes que, aunque distantes, se agrupan en un horizonte inusualmente oscuro. Son detalles sutiles, pero lo suficientemente inquietantes como para hacer que los más experimentados entre ellos se miren en silencio. Uno de los miembros del grupo, el más veterano, un hombre de aspecto duro y piel curtida por el sol, comienza a mostrar signos de preocupación. Con voz grave, alerta a los demás sobre lo que está por venir. Esto no es normal, dice, señalando las nubes que se acercan con rapidez. Tenemos que prepararnos. Pero, ¿prepararse para qué? Nadie en el grupo sabe exactamente qué es lo que se avecina, y sin embargo, algo dentro de ellos les dice que deben actuar con cautela. A pesar de las advertencias, la mayoría del grupo sigue adelante, ignorando el creciente sentido de inquietud. La jungla parece engullirlos, y en cada paso, el eco de sus botas resonando en el suelo húmedo parece amplificar la incertidumbre. El cielo comienza a oscurecerse aún más, y una ligera brisa fría empieza a soplar con mayor intensidad, como si la tierra misma estuviera anunciando un cambio inminente. La noche cae abruptamente, y el sonido de la tormenta le sigue de cerca. La lluvia comienza a caer en torrentes, incesante y violenta, sin previo aviso. En medio de esta furia natural, el grupo de exploradores se ve obligado a detenerse y buscar refugio. Se agrupan bajo los árboles, protegiéndose lo mejor que pueden, pero el agua comienza a filtrarse a través de las hojas, empapándolos rápidamente. La tormenta parece cobrar vida propia, intensificándose minuto a minuto, un rugido que desafía cualquier intento de control. Es entonces cuando el verdadero alcance de la invasión empieza a revelarse. Lo que parecía ser un simple fenómeno climático se convierte en un despliegue aterrador de fuerza incontrolable. El grupo se encuentra atrapado, sin medios para defenderse de lo que está por suceder. La tormenta no es solo una lluvia, es una fuerza que va más allá de lo natural. Los elementos se convierten en una invasión, y en ese momento, los hombres comprenden que están enfrentando algo mucho mayor que una simple tormenta. En medio del caos, el líder del grupo, el hombre de mayor experiencia, grita por encima del rugido del viento: no es una tormenta común. Esto es algo que jamás hemos visto antes. Las palabras quedan flotando en el aire, pero nadie puede responder, pues todos están demasiado absortos en la magnitud de lo que está ocurriendo. La tormenta sigue su curso, y a medida que la oscuridad se cierne sobre ellos, los hombres comienzan a darse cuenta de que esta invasión no es algo que puedan simplemente sobrevivir. Es algo con lo que deberán enfrentarse, algo que pondrá a prueba todo lo que saben sobre la naturaleza, sobre ellos mismos, y sobre el mundo en el que habitan. El capítulo termina con los exploradores luchando por mantenerse juntos, luchando por encontrar un refugio,
mientras la invasión de la naturaleza sigue su curso, imparable y feroz. Capítulo 2. La fuerza imparable. El viento soplaba con furia, haciendo que las copas de los árboles se inclinaran bajo su fuerza. La lluvia continuaba cayendo en torrentes, empapando todo a su paso. Los exploradores, que se habían refugiado bajo los escasos árboles que aún ofrecían algo de protección, se encontraban atrapados en el caos de la tormenta. El sonido del agua golpeando el suelo y las ramas caídas se unía al estruendoso rugido del viento. Pero algo aún más aterrador les esperaba. El grupo había intentado moverse, buscar un lugar más seguro, pero la tormenta parecía no darles tregua. Cada paso que daban era un desafío. Los árboles, inclinados por el viento, crujían como si estuvieran a punto de ceder. Los rayos iluminaban el cielo y caían cerca, dejando una estela cegadora. Nunca antes habían experimentado algo así. Algo que parecía mucho más allá de una simple tormenta. Uno de los hombres, el joven y menos experimentado, temblaba de miedo. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser normal, murmuró, mirando hacia arriba, donde el cielo estaba completamente cubierto por nubes oscuras. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo se sacudía con el viento helado. Otros miembros del grupo compartían la misma expresión, pero era el líder quien intentaba mantener la calma. El hombre de mayor edad, que había dirigido el grupo hasta ese momento, no parecía tan seguro de sí mismo como antes. Había un brillo preocupado en sus ojos, un brillo que, por primera vez, indicaba que algo no estaba bien. Caminaba por la franja de tierra fangosa con pasos rápidos, como si intentara escapar de algo invisible, y no tardó en alzar la voz. «Esta no es una tormenta común», gritó sobre el rugido del viento. «Algo está sucediendo, algo que no hemos previsto». La lluvia aumentó en intensidad, haciendo que el aire se volviera espeso y difícil de respirar. El suelo se había transformado en un lodazal, y los hombres luchaban por mantenerse en pie. Cada paso los hundía un poco más, y pronto la oscuridad, sumada al ruido ensordecedor del viento y el agua, los envolvió por completo. Ya no había señales de los caminos conocidos, y todo lo que podían hacer era avanzar, aunque a ciegas. El capitán del grupo, un hombre experimentado que había enfrentado la naturaleza en otras expediciones, miraba al horizonte con una expresión grave. «Esto es algo más grande que nosotros», murmuró, casi como para sí mismo. «Estamos siendo arrastrados por algo que no podemos controlar». La sensación de impotencia comenzaba a apoderarse de los hombres. Habían estado acostumbrados a la dureza de la naturaleza, a las tormentas, al frío, pero jamás algo como esto. Los árboles se inclinaban hasta casi tocar el suelo, y algunas ramas se quebraban con un estruendo que les helaba la sangre. El viento les golpeaba con tal fuerza que no podían mantenerse erguidos. Nadie podía ver más allá de unos pocos metros debido a la lluvia torrencial. En su desesperación, intentaron encontrar algún refugio. Se agruparon lo más posible, buscando refugio bajo los árboles más grandes, que ofrecían algo de sombra contra el viento y el agua. Pero incluso esos gigantes de la naturaleza crujían bajo la presión de la tormenta. Los rayos iluminaban la oscuridad, cegándolos momentáneamente y dejándolos atónitos. Parecía como si el mismo cielo estuviera tratando de destruir todo lo que estaba en su camino. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los hombres, su voz ahogada por el rugido del viento. «Esto no es natural. La tormenta no cesa». «Y no lo hará», respondió el líder, mirando al cielo oscuro, con su rostro tenso por la preocupación. «No estamos enfrentando una tormenta común. Es algo que jamás hemos experimentado. Algo que está más allá de nuestro control». A medida que el viento seguía golpeando con más fuerza, los exploradores comenzaron a entender que la lucha no sería solo por sobrevivir a la tormenta. La tormenta misma era una invasión. Algo desconocido, imparable, que no entendían y que parecía estar arrasando con todo lo que conocían. El grupo, completamente desbordado por la situación, comenzó a entender que ya no estaban simplemente enfrentándose a una fuerza de la naturaleza. La invasión era mucho más que un fenómeno atmosférico. Había algo más grande, algo que parecía ser una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. El capitán se acercó al joven explorador que temblaba visiblemente. «Mantén la calma», le dijo con una voz firme pero reconociendo la gravedad de la situación. «Aquí no hay miedo. Solo supervivencia. Debemos seguir adelante, no importa lo que pase». Pero en el fondo,
El capitán también sabía que no tenían muchas opciones. La naturaleza había desatado una fuerza que no podían detener, y ahora todo lo que podían hacer era esperar y ver qué ocurriría a continuación. En ese momento, el viento cesó de golpe. Un silencio absoluto llenó el aire. Los exploradores se quedaron inmóviles, mirando a su alrededor, preguntándose si la tormenta había terminado. Pero el silencio fue más inquietante que cualquier ruido. La sensación de que algo los observaba se hizo palpable. La invasión aún no había hecho todo lo que iba a hacer. Este breve respiro no fue más que una pausa. La verdadera lucha por su supervivencia estaba apenas comenzando. Capítulo 3. Lo invisible toma forma. El silencio que siguió al cese abrupto de la tormenta fue más inquietante que el estruendo que le precedió. No era el silencio reconfortante de la calma después del caos, sino uno espeso, denso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Los exploradores se miraban entre sí, empapados, cubiertos de lodo, exhaustos, pero sobre todo, confundidos. El aire se sentía diferente. Había una quietud antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido. A lo lejos, se escuchó un crujido. Luego otro. No era el sonido habitual de ramas secas quebrándose. Era un chasquido profundo, como si algo gigantesco se moviera por entre la vegetación densa. ¿Lo oyeron?, murmuró el joven explorador. Su voz era apenas un susurro, pero se sintió como un grito entre aquel silencio denso. Nadie respondió, aunque todos lo habían escuchado. El líder del grupo, con la ropa pegada al cuerpo por la humedad y el rostro endurecido, alzó la mano para que guardaran silencio. Se agachó y apoyó la palma sobre el suelo. Un temblor, leve pero constante, vibraba bajo sus dedos. «Hay algo moviéndose», dijo en voz baja, como si temiera que lo escuchara la misma tierra. De repente, una bandada de aves irrumpió en el cielo gris, volando en una dirección contraria a la zona donde los exploradores estaban detenidos. Aquello era una advertencia. Los animales siempre sienten antes lo que los humanos tardan en comprender. Sin embargo, no era fácil avanzar. El terreno había cambiado. Donde antes había senderos de tierra firme, ahora había charcos profundos y raíces arrancadas. Era como si la tierra hubiese sido removida, sacudida desde abajo. Árboles gigantes se veían ahora inclinados o arrancados de raíz, y había grietas en el suelo por donde emanaba vapor. Un hedor metálico y ácido impregnaba el aire, obligando a los hombres a cubrirse la nariz. Uno de ellos, el más callado del grupo, se adelantó para inspeccionar una de las grietas. Sacó una linterna de su mochila y la dirigió hacia el abismo. El haz de luz reveló una cavidad húmeda, con algo que brillaba intermitentemente en su interior, como si palpitara. Dio un paso atrás, visiblemente alterado. «Eso no es tierra. Hay algo vivo ahí abajo», dijo con voz temblorosa. El grupo se tensó. Las bromas, las palabras de ánimo, incluso las órdenes claras, habían quedado atrás. Todos comprendían, aunque ninguno lo dijera abiertamente, que se estaban enfrentando a algo que no pertenecía al mundo que conocían. La invasión de la que hablaban los viejos relatos, la que nadie creía posible, parecía estar materializándose frente a sus ojos. Un sonido sordo, como el de un golpe contra la tierra, hizo que todos se giraran al unísono. Un árbol había caído a unos metros de ellos, pero no por el viento. Había sido empujado. Algo, o alguien, se había movido con suficiente fuerza desde el interior del bosque. Los hombres tomaron sus mochilas y armas. Ya no era tiempo de explorar, sino de sobrevivir. El capitán alzó la voz. «Formamos una línea. No numbers separamos. Lo que sea que esté allá afuera, no debe encontrarnos dispersos». Y así, con pasos lentos y respiración contenida, se internaron en la selva transformada. Cada árbol parecía una sombra, cada sonido un presagio. El mundo que conocían había cambiado. La naturaleza, en su forma más cruda y misteriosa, estaba despertando, y ya no era solo una tormenta lo que enfrentaban. Algo los observaba. Algo se estaba moviendo. Y lo invisible, al fin, comenzaba a tomar forma. Capítulo 4. Ecos de lo imposible. La niebla descendió sin aviso. Espesa, húmeda, tan blanca que apenas permitía distinguir las siluetas a unos pasos. Cada sonido se multiplicaba. El crujido de una rama, una gota resbalando por una hoja, un leve roce de tela.
Todo se volvía amenaza bajo esa cúpula de neblina que parecía absorber la luz y la lógica. Los exploradores avanzaban en fila cerrada, casi hombro con hombro. Nadie hablaba. El capitán iba al frente, guiado solo por la brújula y un instinto que comenzaba a flaquear. Sabía que habían perdido el rumbo. El paisaje ya no se parecía a nada que apareciera en los mapas. No era solo la vegetación más densa, ni los árboles torcidos como si hubieran sido moldeados por manos invisibles. Era el aire mismo, vibrante, cargado, expectante. Fue el joven el primero en escuchar la voz. Una voz clara, femenina, que venía desde algún lugar entre la niebla. Una voz que no gritaba, pero se imponía como un susurro directamente en su oído. «Vuelvan. No están listos». El muchacho se detuvo en seco. Miró a los demás. Nadie parecía haberla escuchado. Apretó los labios, tragó saliva, y siguió caminando. Minutos después, fue otro quien tropezó con algo inusual, una piedra, grande, lisa y tallada. Tenía símbolos. Lenguaje. Una escritura que ninguno de ellos reconocía. Parecía antigua, pero brillaba levemente como si acabara de ser colocada allí. Un artefacto imposible. «¿Qué es esto?», dijo el segundo al mando, tocando la superficie con cautela. El capitán frunció el ceño. «No lo toques». Pero ya era tarde. Al contacto con la piel humana, la piedra vibró. Y entonces, la tierra bajo sus pies emitió un zumbido, bajo, pero penetrante. Los árboles parecieron reaccionar. Las hojas se sacudieron, no por el viento, sino como si algo las hubiese atravesado. De pronto, una figura cruzó frente a ellos. No era humana. Pero tampoco era completamente ajena. Una silueta alargada, transparente, como hecha de agua y luz. Solo duró un segundo, pero fue suficiente para que todos retrocedieran. ¿Lo vieron?, preguntó alguien. Todos asintieron en silencio. Algo estaba allí. Algo que no querían ver, pero que ya no podían ignorar. La niebla comenzó a cambiar de tono, tornándose azulada. Un resplandor comenzó a delinear los bordes de los árboles. Y entonces, los sonidos volvieron, zumbidos, coros de voces incomprensibles, como si miles de susurros habitaran el aire. Una sinfonía de lo imposible. «Esto no es solo una invasión», dijo el capitán con voz grave. «Es un despertar». Y entonces, apareció la segunda piedra. Más grande, aún más brillante. Esta tenía grabado un rostro. Un rostro humano, y, para espanto de todos, uno conocido. Era el de uno de los suyos, con detalles tan precisos que no podía ser coincidencia. Nadie se atrevió a decir nada. Nadie se atrevió a preguntar qué significaba. Sabían que la respuesta estaba adelante, y que retroceder ya no era opción. Avanzaron. Y la selva, viva, los recibió. Capítulo 5. Señales en la oscuridad. La selva seguía envolviéndolos como un organismo vivo, cada vez más extraña, cada vez menos comprensible. El aire estaba impregnado de una electricidad sutil, un hormigueo que recorría la piel sin necesidad de contacto. El suelo ya no era el mismo, las raíces parecían moverse con lentitud subterránea, como si respiraran, como si esperaran. Esa noche no encendieron fuego. No por falta de recursos, sino por miedo. La última vez que lo hicieron, algo los observó desde la oscuridad. No lo vieron directamente, pero lo sintieron. Un susurro en la mente. Una vibración en los huesos. Desde entonces, la oscuridad se volvió su aliada y su prisión. «No estamos solos», murmuró el capitán, con los ojos fijos en la penumbra. El joven del grupo, que hasta ahora había seguido cada orden con obediencia casi ciega, no podía dormir. Se removía, inquieto, escuchando el canto lejano de criaturas que no lograba reconocer. Algunas parecían aves. Otras, no sabría decir. Más de una vez creyó escuchar pasos rodeando el campamento, aunque cuando apuntaba con la linterna, no había nada. Cerca de la medianoche, un resplandor lo sacó de su somnolencia. A lo lejos, entre los árboles, una figura brillaba con una luz suave, casi lunar. No parecía sólida, y sin embargo, proyectaba sombra. Caminaba lentamente, como si danzara entre la vegetación. El muchacho no pudo evitar ponerse de pie, hipnotizado. Dio unos pasos, sin despertar a los demás,
guiado por una mezcla de miedo y fascinación. Cuando estuvo más cerca, vio que la figura era femenina. Alta, delgada, vestida con algo que parecía flotar en torno a su cuerpo. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, sin ojos ni boca, pero con grabados que parecían cambiar con cada parpadeo. «¿Quién eres?», susurró él. La figura se detuvo. Giró lentamente hacia él. No respondió. En su lugar, alzó una mano y señaló el suelo. El joven miró hacia abajo y notó algo tallado en la tierra. Era un símbolo, un círculo cruzado por una línea en diagonal. Parecía simple, pero al fijarse mejor, notó que estaba hecho con decenas de líneas entrelazadas, como si cada trazo contuviera un mensaje. Entonces, sin emitir sonido, la figura desapareció como una bruma arrastrada por el viento. El joven regresó al campamento en silencio, temblando. Por la mañana, compartió lo que vio con el capitán. Este no lo reprendió, ni siquiera se sorprendió. Solo asintió lentamente. «Tú también los viste. Ya no se esconden de nosotros. Ahora se comunican». Esa misma tarde, al intentar moverse hacia el norte, el grupo se encontró con una pared natural que no estaba antes. Árboles imposibles de trepar, espinas gruesas como cuchillos, y lianas que se enroscaban al menor intento de paso. Era como si la selva hubiera decidido cerrarles el camino. «Nos están guiando», dijo el segundo al mando. «O acorralando», corrigió el capitán. Las piedras talladas volvieron a aparecer, esta vez formando un patrón circular. En el centro, otra figura, una mano abierta, con el mismo símbolo del círculo cruzado. Era una señal. Una advertencia. Una invitación. Ya no podían negar lo evidente. La invasión no era solo física. Era mental, simbólica, espiritual. Estaban siendo absorbidos por una conciencia ajena, una inteligencia antigua que despertaba poco a poco, usando la tierra misma como su cuerpo. Y ahora, cada decisión que tomaran, podría ser la última libre que tuvieran. Capítulo 6. Voces del subsuelo, versión extendida. La mañana se levantó sin canto de aves. El cielo seguía cubierto por un velo gris, como si el firmamento se negara a revelar lo que ocurría bajo su manto. La atmósfera estaba cargada. El grupo de exploradores despertó con el cuerpo entumecido y la mente nublada por sueños extraños, imágenes que no les pertenecían, ciudades sumergidas en junglas, rostros de seres antiguos, geometrías imposibles. ¿Escucharon eso anoche?, preguntó uno mientras recogía su mochila con manos temblorosas. No fue solo ruido. Era como una voz que venía desde abajo, respondió otro, con la mirada aún perdida. Todos lo habían sentido. Una vibración sorda en el suelo. Como si la tierra misma hablara en un idioma sin palabras. Era un murmullo persistente, casi un canto subterráneo, que no se oía con los oídos, sino con los huesos. Decidieron moverse al este, hacia una elevación rocosa que sobresalía entre la vegetación. Desde arriba podrían tener una mejor visión del terreno. El camino fue lento. A cada paso, el entorno cambiaba. La flora ya no era la misma. Árboles con troncos retorcidos como espirales, hongos que palpitaban al ser tocados, líquenes que parecían desplazarse muy lentamente, como si tuvieran voluntad propia. Lo más inquietante eran las señales. Trazos sobre las piedras, símbolos en la corteza de los árboles. Al principio pensaron que eran marcas naturales. Pero no. Se trataba de inscripciones. Trazos repetidos con una intención. Algunos eran tan antiguos que parecían parte del paisaje desde el principio del tiempo. Otros, recién marcados, aún sangraban savia. Al llegar a la cima de la colina, lo vieron. Una grieta abierta en la tierra, ancha como una herida, de la que emergía un vapor denso y azulado. No era humo, ni niebla. Era algo más. Se movía como si tuviera pulso. Y el olor, era una mezcla de metal oxidado, humedad y algo más, una nota lejana e inexplicable, como sangre antigua o memoria viva. El joven explorador, como atraído por un instinto primitivo, se acercó al borde. «Está hablándome», murmuró, con la mirada fija en el vapor que brotaba. «¿Quién?», preguntó el capitán, acercándose con cautela. «No sé. Pero está ahí. Siente. Y recuerda». El capitán retrocedió un paso. Había algo en el tono del muchacho, en sus ojos,
que no le gustaba. Como si estuviera viendo algo que no estaba allí. Como si el abismo hubiera comenzado a reflejarlo. No lo escuches. Retrocede. Pero ya era tarde. De pronto, el joven extendió una mano hacia el vapor, y al tocarlo, cayó de rodillas. Su rostro se tensó como si estuviera viendo 1000 vidas pasar ante sus ojos. Gritó, pero no con su voz. Lo que salió fue un eco múltiple, como si otras gargantas hablaran a través de él. Los demás corrieron a socorrerlo. Lo alejaron de la grieta, tembloroso, con lágrimas en los ojos y las manos cubriéndose los oídos. Nos están llamando. Desde abajo. Nos recuerdan. ¿Recuerdan? ¿Quién? Preguntó el segundo al mando, apretando su arma sin saber para qué. Los que estuvieron antes. Los primeros. Los que desaparecieron. Una nueva sacudida interrumpió la conversación. El suelo tembló. No como un terremoto natural. Era un movimiento rítmico. Un latido. Como si el corazón de la selva estuviera palpitando bajo sus pies. Y luego, un sonido, una especie de canto profundo, gutural, vibrante, que salía de la grieta. No eran palabras, pero comunicaban. Transmitían una advertencia. A medida que el canto se hacía más fuerte, comenzaron a aparecer marcas en la piedra cercana, petroglifos que se iluminaban con un fulgor tenue. Mostraban figuras humanas rodeadas de seres altos, alargados, envueltos en luz. Parecían convivir. Luego venía el conflicto. El rechazo. El encierro. Y finalmente, el retorno. El capitán comprendió. Esto no es una invasión. Es una reaparición. Un regreso. Uno de los exploradores, impulsado por la desesperación o el delirio, se acercó demasiado al borde. El suelo cedió y cayó. Su cuerpo fue engullido por la grieta, sin que ninguno pudiera hacer nada. Su grito resonó unos segundos, y luego, el silencio. Martinez. Gritó uno. Pero no hubo respuesta. Por unos segundos, pareció que todo se detenía. El vapor cesó. El canto desapareció. Solo quedó la grieta, muda otra vez. Como si hubiese cobrado su tributo. Ya no somos solo testigos, dijo el capitán. Ahora somos parte. El suelo, las piedras, el aire mismo los observaban. Lo sabían. Lo sentían. Y aunque aún estaban vivos, ya no eran los mismos que entraron en esa selva. Bajo ellos, las voces del subsuelo seguían hablando. Esperando. Llamando. Y cada segundo que pasaba, el límite entre la realidad y la memoria ancestral se desdibujaba un poco más. Capítulo 7. Ecos del recuerdo. El día amaneció con una quietud antinatural. El canto de los pájaros había cesado por completo, y la brisa que solía moverse entre los árboles ahora estaba inmóvil, como si la selva entera contuviera el aliento. El grupo había perdido la noción del tiempo. Después de la desaparición de Martínez, algo invisible se había quebrado en todos ellos. El capitán apenas dormía. Su mirada ya no era de mando, sino de vigilancia. Ya no pensaba en cómo salir de la selva, sino en comprenderla, en sobrevivir a ella sin perder la cordura. No podemos seguir moviéndonos como si todo esto fuera normal, dijo, al amanecer. Esta tierra no solo nos observa. Nos estudia. Está escarbando en nuestras memorias. Y en las suyas. Los demás no respondieron. Habían comenzado a comprender lo que el capitán decía. Esa selva tenía conciencia. No era una teoría. Era un hecho que sentían en la piel, en la lengua, en la forma en que los pensamientos se deformaban por la noche. Habían caminado durante horas ese día, pero el paisaje se repetía, como si giraran en círculos invisibles. Y fue entonces, a mitad de la tarde, cuando vieron algo imposible. Una escultura de piedra, parcialmente cubierta por raíces y musgo, que representaba con exactitud al propio capitán. Misma expresión. Mismo uniforme. Incluso la cicatriz en la ceja izquierda. Esto es una broma, dijo uno, pero su voz no tuvo fuerza. El capitán se acercó, con una mezcla de fascinación y miedo. Al tocar la estatua, un destello le cruzó la mente. Una imagen. El mismo, mucho más viejo, solo, caminando por esa misma selva, con los ojos en blanco. Luego otra imagen,
una sala subterránea iluminada por cristales, y figuras de piedra alineadas, todas humanas, todas atrapadas en gesto de asombro o de horror. Nos han visto antes, dijo en voz baja. O numbers han vivido antes. Esa noche acamparon junto a la escultura. Uno de los exploradores, el más escéptico, comenzó a hablar dormido. Murmuraba frases en una lengua que ninguno entendía. Cuando lo despertaron, no recordaba nada. Pero en su brazo, como si se hubiese quemado en sueños, apareció un símbolo, el mismo círculo atravesado que ya habían visto antes. Esta vez, grabado en carne viva. Ya nadie dudaba. El recuerdo colectivo de algo antiguo estaba despertando en cada uno. No eran visiones aleatorias. Eran fragmentos. Ecos. Registros en su propia memoria. Estamos recordando lo que otros olvidaron, dijo uno. ¿Y si el olvido fue una protección? ¿Y si, lo que estamos recordando, no deberíamos haberlo traído de vuelta? Justo antes del amanecer, un temblor sacudió el suelo. No fue un movimiento agresivo, sino como un impulso, un empujón desde abajo, como si algo estuviera intentando salir. Y entonces, vieron las luces. Pequeños puntos flotantes, como luciérnagas, pero con movimientos inteligentes. Se acercaban sin miedo, flotando en torno a ellos, examinándolos. Una de ellas se detuvo frente al rostro del capitán, y por un segundo, vio reflejado en ella un rostro que no era el suyo, pero al mismo tiempo, sí lo era. Una versión suya, o de alguien como él, pero más viejo. Más ajeno. Nos están devolviendo nuestras caras, dijo, casi sin aliento. Nos están mostrando quiénes fuimos antes de ser nosotros. Y entonces, como si respondieran a esa conclusión, las luces comenzaron a moverse en círculo. Primero lento. Luego más rápido. Formando un vórtice en el aire. Del centro del círculo emergió una imagen. Una ciudad sumergida en la selva, con torres de piedra y luz, caminos de cristal, y una figura central, alta, majestuosa, que miraba directamente hacia ellos. Los exploradores cayeron de rodillas, no por devoción, sino porque algo dentro de ellos colapsó. Algo se abrió. El olvido se deshizo como una cortina. Y lo recordaron. Recordaron haber estado allí. No como exploradores. Como constructores. Como parte de algo que fue borrado. Como cómplices de una destrucción milenaria. La invasión, ahora lo sabían, no era hacia afuera. Era hacia adentro. No venía de otra civilización, sino de un ciclo que volvía. Uno que siempre vuelve. Y ellos eran los portadores del eco. Los que lo desataron. Los que ahora debían decidir si completaban el círculo. O lo rompían, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 8. El umbral. El silencio que precede a una revelación no es como el de una noche cualquiera. Es un silencio denso, cargado, que no permite respirar con normalidad. El grupo de exploradores había acampado en el claro, aún perturbados por las visiones del día anterior. Nadie había dormido del todo. Todos, en distintos momentos, se habían levantado en mitad de la noche, con los ojos nublados por recuerdos que no eran suyos, ceremonias antiguas, pactos sellados con sangre y símbolos, gritos en idiomas olvidados. Al amanecer, los árboles que rodeaban el claro parecían haber cambiado de forma. Sus ramas se inclinaban hacia el centro, como si los observaran. Incluso el follaje tenía una textura diferente, más rugosa, más orgánica. Como si ya no fueran árboles, sino extremidades de un cuerpo mayor. Una conciencia vegetal. El capitán reunió al grupo. Su voz, firme pero cansada, los obligó a enfocarse. Hoy no vamos a escapar. Hoy vamos a entrar. Nadie lo contradijo. Sabían, con una certeza inexplicable, que estaban a las puertas de algo. Un lugar que no existía en los mapas, pero que había estado llamándolos desde el inicio. El umbral no era solo un espacio físico. Era también un punto sin retorno. Caminaron en silencio, guiados no por brújula ni GPS, ya inútiles hacía días, sino por una intuición colectiva. Una especie de compás grabado en sus conciencias. La selva se abrió ante ellos. No en línea recta, sino en espirales, en patrones concéntricos que los dirigían hacia el centro. Como si cada árbol supiera a dónde debían ir. Finalmente, lo vieron. Una gran estructura de piedra,
semienterrada por la vegetación. No era una ruina cualquiera, sus muros aún respiraban. Literalmente. El musgo que la cubría se contraía y expandía como un pecho, y en la piedra se notaban pulsaciones débiles, como si bajo ella hubiera un corazón latente. En el centro de la estructura, una puerta tallada con precisión geométrica. Estaba cerrada, pero al acercarse, comenzó a brillar. No era luz artificial. Era una bioluminiscencia viva, como la de ciertos peces abisales. En el umbral de la puerta, una inscripción en la lengua que habían comenzado a comprender a través de sueños y visiones. Solo los que recuerdan pueden cruzar. Solo los que aceptan pueden regresar. El capitán alzó la mano. Nadie se movió. Cada uno de ellos entendía el riesgo. Cruzar esa puerta era dejar atrás todo lo que sabían, todo lo que habían sido. Y sin embargo, también sabían que el verdadero viaje, el que importaba, comenzaba allí. La puerta se abrió sin un solo sonido. Detrás, una oscuridad cálida, palpitante, los recibió como un vientre. Como un regreso. Uno a uno, comenzaron a entrar. No sabían qué encontrarían, pero sentían que ya no tenían elección. El aire dentro no era aire. Era memoria condensada. Olía a infancia y a muerte, a conocimiento antiguo y a dolor repetido. Las paredes estaban cubiertas de grabados en movimiento. Escenas de una civilización olvidada, de rituales que mezclaban ciencia y fe, de criaturas que no eran ni humanas ni del todo ajenas. Y en el centro, un salón circular, donde el tiempo no existía. Allí, flotando en una columna de luz, los esperaba un artefacto. No era una máquina, ni un ídolo, ni una piedra. Era algo intermedio. Algo que pulsaba al ritmo de sus corazones. Un núcleo de energía viva. Un fragmento de lo que habían perdido. Al tocarlo, las visiones regresaron con más fuerza. No eran recuerdos ajenos. Eran suyos. Ellos, los exploradores, eran reencarnaciones de los mismos que lo habían construido siglos atrás. En otra era. En otro ciclo. Y entonces comprendieron. La invasión sin paralelo. No era del exterior. Era la rebelión de lo que estaba enterrado en su propio interior. Era la memoria luchando por no ser olvidada. Era el alma del planeta gritando por despertar. Y ellos eran la grieta por donde entraría la luz. O por donde se colaría la oscuridad. El umbral ya no era solo una puerta. Era un espejo. Y al cruzarlo, cada uno de ellos comenzó a verse tal como era. Sin máscaras. Sin pasado. Sin escapatoria. Capítulo 9. El despertar. El núcleo seguía flotando, palpitando al ritmo de corazones que ya no distinguían presente de pasado. Los exploradores, de pie alrededor de la cámara circular, no podían apartar la mirada. El artefacto parecía absorber algo de ellos, no con violencia, sino con una especie de sed antigua. No era hambre de carne, sino de verdad. Uno de ellos, Ramírez, el más callado del grupo, dio un paso adelante. Su rostro estaba transformado, como si el tiempo lo hubiese tocado en un solo instante. Tocó el artefacto, y al hacerlo, una ola de energía invisible barrió la sala. Todos cayeron de rodillas. Las imágenes que vieron no se parecían a sueños. Eran experiencias vividas, sensaciones completas. Sintieron el calor del sol de otro mundo, el peso de una guerra que no estaba en los libros, la construcción de un pacto sagrado con fuerzas que no podían definirse como divinas ni profanas. Y luego, la traición. Un grupo, humanos, sí, pero distintos, había sellado el núcleo, temerosos del poder que contenía. Lo encerraron bajo tierra y destruyeron los registros. El olvido fue una elección. Un exilio. La historia se reescribió. La invasión que temían era el regreso de lo suprimido. De lo prohibido. El capitán respiraba con dificultad. Se apoyó contra una pared donde los grabados seguían moviéndose, mostrando ahora escenas que reconocía. Ellos, el equipo, sus rostros entrando a la selva, repitiendo el ciclo, como peones de algo más grande. Somos parte del ritual, murmuró. Siempre lo hemos sido. ¿Y si no queremos seguirlo? Preguntó una voz a su lado. Nadie respondió. Porque sabían que no había marcha atrás. El despertar del núcleo había comenzado a afectar el entorno. La vegetación fuera del templo ya no era la misma.
Crecía a un ritmo acelerado, mutaba con cada minuto. El cielo, antes gris y apagado, ahora brillaba con una tonalidad metálica. Como si la realidad misma se estuviera reconfigurando. Ramírez cayó de rodillas, las manos en el rostro. Comenzó a hablar en otra lengua, gutural, casi musical. Sus ojos brillaban. Algo lo estaba habitando, o despertando en él. «Es uno de ellos», susurró alguien. No. «Es uno de nosotros», dijo el capitán, con una mezcla de temor y comprensión. La sala comenzó a vibrar. Desde el núcleo salían hebras de luz que tocaban las paredes, las inscripciones, los cuerpos de los presentes. Nadie sentía dolor. Pero todos sabían que estaban cambiando. Y entonces, una voz. No se escuchó con los oídos, sino dentro de la mente. Han sido recordados. Han sido elegidos. El ciclo continúa. El guardián despierta. La figura de Ramírez se alzó, ahora envuelta en una tenue luminosidad. Su rostro aún era humano, pero algo en él se había desplazado. Era él, pero más allá de él. Como si su cuerpo fuera un recipiente que por fin contenía lo que durante siglos había sido negado. El núcleo se fundió con su pecho. Sin herida. Sin dolor. Como si siempre le hubiera pertenecido. Los demás retrocedieron, no por miedo, sino por reverencia. No es una invasión, dijo Ramírez, con voz profunda y serena. Es un despertar. Uno que nadie pudo detener, y que ahora debemos conducir. La selva afuera comenzó a temblar. Las raíces se alzaban como columnas. El templo se iluminaba desde adentro hacia afuera. Algo enorme se acercaba. No con paso físico, sino con presencia. Los ojos del capitán brillaron al mirar el horizonte desde la entrada del templo. En la lejanía, podían verse otras estructuras emergiendo de la tierra, como si todo el continente comenzara a respirar al unísono. El mundo que conocían estaba cambiando. Y ellos, los últimos en recordar, se convertirían en los primeros en enseñar. Porque el despertar no era solo de una civilización olvidada. Era de toda la especie. El verdadero viaje acababa de comenzar. Capítulo 10. La reconexión. El aire ya no era el mismo. No solo por el cambio físico en la atmósfera, sino por la densidad de lo que se sentía. Como si cada respiración cargara fragmentos de una verdad ancestral. La selva latía. El planeta latía. Y los hombres, también. Después de la integración de Ramírez con el núcleo, el grupo había permanecido en el templo sin palabras. Lo que habían visto, lo que ahora sabían, era demasiado grande para ser narrado con frases comunes. Era conocimiento puro, directo. Un código que se les había inscrito en la memoria y el alma. Ramírez, o lo que quedaba de él, caminaba entre ellos sin necesidad de hablar. Su presencia calmaba y perturbaba al mismo tiempo. Ya no era solo un ser humano. Era un puente. Un canal por el que fluía una inteligencia más vasta. Una que había esperado siglos por reconectarse. Y esa reconexión había comenzado. Estamos reactivando algo que nunca fue destruido, dijo el capitán, finalmente. Solo dormido. Como nosotros. Las estructuras emergidas en la selva eran más de las que pensaban. Torres de piedra, círculos perfectos enterrados por el tiempo, símbolos que coincidían en culturas que jamás se cruzaron. Todo formaba parte de una red energética antigua, olvidada por la historia oficial. Una red que ahora volvía a encenderse. Uno de los exploradores, Vega, comenzó a dibujar compulsivamente en su libreta. Sus manos parecían moverse solas. Los patrones que trazaba coincidían con constelaciones, pero no del cielo actual, sino del que existía miles de años atrás. Estaban alineados con puntos geográficos exactos de la Tierra. Esto era un sistema, dijo. Una matriz viva. Y nosotros la estamos activando, pieza por pieza. La Tierra tembló suavemente bajo sus pies. No era un sismo. Era más bien un pulso. Como si cada lugar al que llegaban respondiera con gratitud. Pero no todo era armonía. A medida que se reconectaban con la red, comenzaron a aparecer sombras. Fragmentos de la conciencia colectiva que habían sido reprimidos. Eran memorias que no querían despertar. Ecos de guerras antiguas, de errores humanos, de pactos rotos.
Cada uno de los miembros del grupo comenzó a enfrentarse a visiones propias. Retazos de otras vidas. De decisiones pasadas. De consecuencias. La selva no solo devolvía lo bueno. También devolvía lo que había sido escondido. La reconexión no es limpieza, dijo Ramírez. Es totalidad. Y eso incluye la oscuridad. Los exploradores entendieron, si querían continuar, debían asumir todo lo que eran, todo lo que habían sido. Sin juicio. Sin miedo. Uno de ellos no pudo hacerlo. Salió corriendo en mitad de la noche, gritando que no era suyo, que eso no le pertenecía. Nunca volvió. La selva se lo tragó en silencio. El resto, con el corazón pesado pero firme, siguió adelante. A medida que activaban cada nodo, cada templo, cada símbolo, cada patrón enterrado, sentían una ligereza extraña. Como si el planeta mismo les aliviara el peso. Como si recompensara su valentía con claridad. Y entonces llegó el mensaje. Esta vez, nítido. Audible para todos. El vínculo se ha restaurado. La humanidad vuelve a recordar. Pronto, los otros sabrán. Preparaos. El capitán apretó los puños. Sabía lo que significaba. Esto no se quedaría en la selva. El despertar se expandiría. Y el mundo tendría que decidir. Aceptar la verdad. O volver a dormir. Pero esta vez, el olvido no sería una opción. Capítulo 11. El umbral global. El mundo estaba cambiando, aunque aún la mayoría no lo sabía. Las ciudades seguían vibrando con su ruido habitual, la gente continuaba con su rutina, ajena a lo que se gestaba en las profundidades de la selva y del alma humana. Pero en ciertos lugares, remotos, sagrados, olvidados, las señales eran imposibles de ignorar, tormentas que no obedecían las leyes del clima, animales comportándose de forma inusual, luces que cruzaban los cielos sin emitir sonido ni origen conocido. Desde el templo central, ahora completamente activado, el grupo de exploradores sentía como la red energética de la Tierra se extendía como una telaraña viva, despertando nodo tras nodo, muchos de los cuales ni siquiera estaban en tierra firme. Islas sumergidas, montañas nevadas, cavernas selladas por glaciares. Todos respondían. El capitán, con el rostro marcado por el peso de la revelación, observaba el cielo estrellado con una mezcla de esperanza y temor. Había pasado por todos los estados posibles. Escepticismo, miedo, rendición, y ahora, claridad. Entendía lo que vendría. Estamos en la antesala, dijo en voz baja. La humanidad está por cruzar su propio umbral. Ramírez, o la entidad que hablaba a través de él, se sentó junto al fuego. Su voz, pausada y profunda, no exigía atención, la atraía con gravedad. Cada vez que el ciclo llega a este punto, una pregunta se impone. ¿Estamos listos para vernos como realmente somos? Las palabras resonaron como un eco invisible. Las memorias compartidas, las visiones del pasado y el futuro, estaban tomando forma. Algunos miembros del grupo comenzaban a soñar con eventos que aún no habían ocurrido. Reuniones de líderes mundiales frente a señales inexplicables, religiones reinterpretando sus escrituras, científicos admitiendo que la historia debía ser reescrita. Pronto, las estructuras del mundo ya no podrán contener la verdad, dijo Vega, mientras observaba sus mapas llenos de trazos y coordenadas. Ya no se trata de creer. Se trata de recordar. El núcleo seguía latiendo. Ahora no solo desde el templo, sino desde varios puntos del planeta. Era como si el corazón de la Tierra se hubiera sincronizado con una conciencia más grande, una que había estado esperando el momento exacto para emerger. Y ese momento se acercaba. Una noche, sin aviso previo, el cielo sobre la selva se abrió. No como una tormenta, no como un fenómeno meteorológico, sino como una grieta. De ella surgió una forma de luz pura. No tenía figura definida, pero todos sabían lo que era. Una manifestación de la red consciente que habían despertado. No hablaba con palabras. Transmitía comprensión. Ha comenzado. Todos lo sintieron. Algo se liberaba. No era una entidad exterior. Era la expansión del espíritu humano conectándose con su origen, con sus partes dispersas por el universo, por el tiempo, por la propia historia. Ramírez cayó de rodillas, temblando. Su cuerpo brillaba, como si ya no pudiera contener la energía que lo habitaba. El puente está completo,
Pero no soy yo quien lo cruzará. Es el mundo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Y entonces vino la visión colectiva. Todo el grupo, simultáneamente, vio lo mismo. Ciudades detenidas, el tráfico parado. Personas mirando al cielo. Niños señalando luces danzantes. Ancianos llorando sin saber por qué. Religiones enmudeciendo ante una revelación imposible de negar. Y una sola verdad vibrando en la mente de todos. Nunca hemos estado solos. Nunca hemos olvidado del todo. Solo dormíamos. Y ahora, despertamos. El capitán respiró hondo. Sabía que el capítulo final estaba por escribirse. Y que la humanidad estaba por enfrentarse al espejo más grande de todos. Su verdadero origen. Y su verdadero destino. Capítulo 12. El despertar global. La grieta en el cielo comenzó a expandirse, no en una explosión de luz, sino como una disolución gradual de las fronteras entre lo tangible y lo intangible. A medida que el brillo cegador se esparcía, la selva, antes tan viva y vibrante, comenzó a calmarse. Los árboles, las hojas, las piedras, ya no parecían pertenecer solo al mundo físico. Ahora, todo parecía resonar con una frecuencia diferente, más profunda, más conectada. La línea entre la materia y la energía se desdibujaba, y los hombres que se habían aventurado en esa selva, ahora convertidos en canales de algo mucho mayor, comprendieron la magnitud de lo que había sucedido. El capitán observaba el horizonte, donde el resplandor parecía abrir el cielo como un lienzo al que se le arranca el velo. Era como si el planeta entero estuviera respirando en un solo latido. Las estrellas, que nunca antes parecían tan cercanas, empezaron a alinearse en patrones de tal precisión que las constelaciones mismas parecían reconfigurarse. La memoria colectiva de la humanidad no solo se había despertado, se estaba manifestando. Las sombras que habían aparecido en los días previos, fragmentos de miedos y traiciones pasadas, ahora se desvanecían. No desaparecían por la fuerza de la negación, sino por la comprensión. Los hombres y mujeres de la expedición entendían que la oscuridad no era enemiga, sino una parte de sí mismos que debía ser integrada. La luz y la sombra, como siempre debieron ser, coexistían. Era una danza eterna. Un equilibrio que la humanidad había olvidado y que ahora, por fin, recordaba. Ramírez, o lo que había llegado a ser él, se levantó del suelo, su cuerpo irradiando una luz tan intensa que ya no parecía humano. No en el sentido tradicional. En ese momento, él era el punto de conexión entre el pasado y el futuro, entre lo humano y lo divino. Era la manifestación de la conciencia colectiva de la Tierra, y su presencia no era algo para temer, sino para aceptar. Era el nuevo puente. El ciclo no es una condena, dijo, su voz profunda y resonante. Es una oportunidad. El despertar no solo pertenece a nosotros, sino a todos. Ahora comienza la verdadera expansión. El capitán entendió lo que Ramírez quería decir. No solo ellos habían sido tocados por el despertar. Toda la humanidad estaba a punto de entrar en una nueva fase de conciencia, una fase en la que ya no habría más secretos, ni ocultamientos. La verdad sería liberada, pero no como una carga. Sería una liberación. Un renacer. Por todo el mundo, las personas comenzaron a sentir los efectos del despertar. Algunos experimentaron visiones, otros fueron invadidos por recuerdos de vidas pasadas, mientras que otros simplemente sabían, sin poder explicarlo, que algo monumental había cambiado. La tierra misma les hablaba. Las ciudades que antes parecían inmóviles y desconectadas comenzaron a vibrar, y las tecnologías de comunicación que conectaban al mundo entero ahora tenían un propósito distinto. No solo se compartían palabras o imágenes. Se compartían pensamientos, emociones. Intuiciones. Era como si la humanidad, en su totalidad, estuviera comenzando a acceder a una red cósmica que siempre había estado allí, pero que solo ahora comenzaba a ser visible. El cielo se iluminó aún más, hasta que se convirtió en una extensión de la propia conciencia humana, un espejo cósmico que reflejaba la verdad en su forma más pura. No había vuelta atrás. La humanidad ya no podía negarse a sí misma. Ya no podía esconderse en el olvido. Y en el corazón de la selva, donde todo había comenzado, la estructura de piedra ahora parecía latir con un ritmo propio, como si toda la tierra fuera un solo organismo, respirando al unísono. Ramírez miró al capitán por última vez. Esto no es el final. Es solo el comienzo.
El despertar ya ha ocurrido. Ahora, es momento de actuar. El mundo está listo para recordar quiénes somos realmente. El capitán asintió, mirando a su equipo, a los hombres y mujeres que habían sido testigos de lo imposible, de lo olvidado. No eran solo exploradores. Eran los primeros en regresar al origen. Los primeros en abrazar la totalidad de lo que la humanidad había perdido. La red global ya estaba formada. Las conexiones, invisibles pero reales, se desplegaban alrededor del planeta, reuniendo a cada ser humano, a cada pensamiento, a cada sentimiento en un solo lazo. No era una invasión. No era una conquista. Era la aceptación de una verdad más grande. La humanidad nunca estuvo separada de su esencia más profunda. Solo había estado dormida. Con esa conciencia colectiva, comenzaron a caminar hacia lo desconocido, no como una especie dividida, sino como un solo ser que despertaba para reunirse con su destino. El despertar de la humanidad ya no era una posibilidad. Era una realidad. Y ahora, el futuro estaba en sus manos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más relatos. Nos vemos en el siguiente.